Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase que corresponde a esta semana. El tema para el día de hoy es hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Bien. Antes de eso, rápidamente, hacerles acordar, por favor, completen la evaluación docente, ¿no? Muchos nos están llamando la atención, bueno, a mí no, pero de todas maneras algunos sí, o nos están comunicando de que todavía no están completas las evaluaciones. La idea es llegar al 100% de evaluación docente. Así que, por favor, se los agradecería mucho, completen la evaluación docente. Fuera de eso, la idea es que le dé 10 minutos, pues, pero no lo voy a hacer ahorita. Ustedes ya saben que tienen la responsabilidad de hacer esa evaluación docente, y no es solamente porque lo solicite yo, sino que lo solicita la escuela porque la SUNEDU lo está solicitando. ¿Ok? Acuérdense que nosotros tenemos licenciamiento como universidad, pero estamos buscando licenciamiento de facultad. Así que, por favor, apóyame, Chorri, por favor. Vamos a guardar esto en un minuto. Listo. Bien, vamos a comenzar con la clase que nos corresponde el día de hoy. Bien, como les comentaba, la clase del día de hoy es hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Entonces, estas van a comprender, pues, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿no? Rotura uterina y basa previa o rotura de basa previa. Y es lo que vamos a recordar el día de hoy, ver algunas nuevas cositas y ver las preguntas tipo de estos temas que vienen en los exámenes próximos que ustedes van a tener, ¿no? Sea esto, pues, como ustedes ya saben, examen nacional de medicina, examen de internado, en caso de que se realice, examen de residencia. Vamos a nuestros temas. Comencemos con placenta previa. ¿Qué cosa es la placenta previa? Un segundito. No escuché a nadie. Bien. Vendría a ser la implantación o inserción total de la placenta, bueno, total o parcial de la placenta en el segmento inferior del útero. Ojo, y muy importante, por encima de las 30 semanas. ¿Qué significa? Si a ustedes les llega una ecografía de 20 semanas, 22 semanas, 16 semanas o menos de 30, donde diga placenta previa, no es una placenta previa, ¿ok? ¿Podría ser una placenta de inserción baja? Tal vez sí, ¿ok? Pero conceptualmente el diagnóstico de placenta previa lo hacemos a partir de las 30 semanas. ¿Por qué a partir de las 30 semanas? Porque a partir de las 30 semanas se forma el segmento uterino, ¿ok? Entonces, al formarse el segmento uterino, la zona del segmento se adelgaza y la placenta, por lo general, tiende a migrar, ¿no? Hacia la parte superior. Por eso muchas de las placentas que fueron probablemente de inserción baja en algún momento antes de las 30 semanas, luego de las 30 semanas son placentas de implantación completamente normal. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son las características de esta placenta previa? Principalmente es una hemorragia indolora. ¿Qué significa? El útero está relajado, no está contraído, ¿ok? Por ende, no hay contracción, no se produce dolor. La sangre es principalmente arterial, motivo por el cual la sangre es rojo rutilante, no lo olviden,
¿ok? A diferencia, por ejemplo, del DPP, que por lo general la sangre es oscura, ¿no? En este caso, placenta previa es roja rutilante, ¿bien? Y el tono uterino está normal, ¿no? ¿Qué significa? Su tono uterino está entre 8 y 12 milímetros de mercurio, que es lo normal, sin contracción, ¿no? Aquí están los grados de la placenta previa, vamos a verlo más adelante, por eso, pero de todas maneras para que lo puedan ver, ¿no? La placenta propiamente de implantación boja, la placenta marginal, ¿no? La placenta previa parcial, la placenta previa total. Vamos a ver que no es la única clasificación, porque esa es una, la otra sería por grados, ¿no? La placenta de inserción baja, grado 1, placenta marginal, grado 2, placenta previa parcial, grado 3, placenta previa total, grado 4. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de placenta previa? El diagnóstico previamente, valga la redundancia, antes de que haya sintomatología, antes de que haya sangrado, es justamente ecográfico, ¿no? Es visualizar, ¿no? La placenta cubriendo, ¿qué cosa? Cubriendo el cervix, ¿no? Si este es el cervix, ¿no? Vemos acá la placenta que está cubriendo todo el cervix. Igual acá. Acá pueden ustedes ver el cervix, ¿no? Este es el conducto cervical. Significa que esto de aquí es el orificio cervical interno. Este de acá es el orificio cervical externo. Y miren la placenta. Todo esto de acá está cubriendo justamente el canal cervical. Una placenta previa total, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos igual el cervix. Y en este caso, miren, todo esto es el cervix. Pero miren la placenta justamente llega hasta el borde, ¿no? Esta es una placenta previa marginal, o grado 2 si quieren, ¿no? Igual que acá, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, acá tenemos el cervix, acá está el conducto cervical, y justamente la placenta llega al borde, ¿ok? Placenta previa marginal. Ahora, el diagnóstico principalmente ecográfico es cuando la placenta previa es una placenta previa anterior. Va a haber veces en que la placenta es más bien posterior, puede llegar a ser previa, pero si es que no se puede confirmar con la ecografía, la mejor manera de hacer el diagnóstico es con la resonancia magnética. Bien. Acá está otra clasificación. También podemos clasificarlo en placenta no oclusiva y placenta oclusiva. La no oclusiva incluye justamente la inserción baja, justamente la marginal, y las oclusivas tenemos la placenta previa marginal, la placenta previa completa. Y con los grados que le mencionaba, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Son diferentes formas de clasificar. Todas se utilizan hasta la actualidad. Un segundito. Esto. Continuamos. Bien, estos son los factores de riesgo para placenta previa, ¿no? Acá tenemos edad materna avanzada o multiparidad, ¿ok? Tenemos la raza materna, en este caso las que tienen mayor factor de riesgo son la raza asiática y la afroamericana. El hecho de fumar cigarrillos, el hecho de vivir en una zona de altura, ¿no? Varios metros por encima del nivel del mar, ¿no? O sea, por ejemplo, en la zona rural, zona de sierra, tiene más riesgo de placenta previa. Gestaciones múltiples, un feto de sexo masculino, el antecedente de placenta previa es también factor de riesgo para placenta previa, ¿no? El antecedente de haber tenido algún tipo de curetaje, legrado uterino también, y el factor de riesgo más frecuente para placenta previa es la paciente con cesárea anterior. ¿Cuál es la constante en la mayoría de estas? Es el endometrio de mala calidad, o lo que también es la disminución del oxígeno, ¿no? Por ejemplo, fumar, por ejemplo, la residencia a altas alturas,
¿no? Etcétera. Bien, en lo que se refiere a las manifestaciones clínicas de la placenta previa, vamos a ver que tenemos un compromiso materno y un compromiso fetal. El compromiso materno es el que ya comentamos, ¿no? La presencia del sangrado rojo rutilante, indoloro, ¿no? En esta paciente, pues, de que tiene la inserción de la placenta baja, ¿no? Por encima de las 30 semanas. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede en esta paciente? Esta paciente puede tener su placenta previa y no sangrar. ¿Cómo? Puede haber, por ejemplo, actividad uterina. Esta actividad uterina, por ejemplo, un parto pretérmino o incluso a término, ¿no? ¿Qué cosa sucede? Sucede distensión del cuello, sucede cambios cervicales, eso produce pequeñas roturas de vasos capilares, ¿no? Estaban al espacio uteroplacentario y eso es justamente lo que baja hacia la parte inferior y es lo que se evidencia, ¿no? A través de la dilatación cervical. Eso es lo que se refiere al compromiso materno en términos generales, ¿no? Porque si esto es una cantidad grande, pues puede llegar a producir las manifestaciones del choque en las diferentes clases o incluso llegar a shock hipovolémico, ¿no? Pero difícil, la gente no es tanto, más es en el desprendimiento prematuro de placenta. Y bien, y la afectación fetal, ¿no? Como bien lo dice acá, se da en caso de hemorragias graves, ¿ok? Cuando hay compromiso ya del estado general materno, recién va a haber un compromiso del estado fetal, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta este compromiso fetal? ¿No? Se va a manifestar con bradicardias, se va a manifestar con desaceleraciones graves en el registro cardiotocográfico, o sea, en el NST, ¿no? El NST, el test no estresante. Y pues si es que tenemos definitivamente un sangrado con la cuantía suficiente para afectar tanto a la madre y afectar por supuesto al bebé, definitivamente tiene que terminar la extracción del feto inmediatamente, ¿no? Por lo general lo hace por cesárea. No es la única opción, pero digamos que es la más utilizada. El diagnóstico diferencial de la placenta previa son todas las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Como habíamos dicho, el DPP, la rotura de vasa previa, la rotura uterina. El tratamiento, bueno, el tratamiento, vamos a ver que en lo que se refiere a opciones son escasas, ¿no? Pero aún así el tratamiento debe ser individualizado y depende de qué, edad gestacional, ¿no? Definitivamente no va a ser lo mismo tener un embarazo de menos de 30 semanas a uno que tenga 35, 36 o 37, ¿no? Es muy importante. Va a depender también del inicio o no del trabajo de parto, ¿no? Porque una placenta previa puede sangrar, pero puede autolimitarse y por ende se hospitaliza, hidratamos, pero lo observamos. Pero si persiste las contracciones, pese uno quiere tratar de tocolizar para dar tiempo, maduración pulmonar y no sucede, pues uno tiene que terminar el embarazo, ¿no? Decíamos que también tiene que ver con el estado materno, ¿no? No es lo mismo manejar una paciente que está, pues, digamos, con una frecuencia cardíaca de 80, ¿no? Una presión de 160, a una paciente pues, que esté con una presión de 70-40, que esté con 120 latidos por minuto, ¿no? Tú haces un perfil de coagulación y encuentras el fibrinógeno por el suelo, ¿no? Entonces, eso va a depender también mucho. Porque en este tipo de casos definitivamente hay que terminar el embarazo, pero en otros no, como le digo, en otros simplemente es el manejo estacionario o expectante. El hecho de que sea o no un óbito fetal o el bebé esté vivo también va a depender, el tratamiento va a depender si vamos a terminar el embarazo por vía alta o por vía baja, ¿no? La variedad de la placenta previa también, porque vamos a ver que como hay una placenta no obliterante y una placenta obliterante, las no obliterantes pueden tener la opción de dar parto vaginal, mientras que la no obliterante o oclusiva, como está la oclusiva, sí o sí va a ir a cesárea, ¿ok? Entonces, no oclusiva, parto vaginal. ¿Cuáles serán las no oclusivas? ¿No? La placenta de inserción baja y la placenta previa marginal. ¿Cuáles son las oclusivas? La placenta previa parcial, la placenta previa total. Ok. ¿Qué otras condiciones concurrentes pueden cambiar nuestro plan de tratamiento? Por ejemplo, de repente una paciente tenga una placenta de inserción baja, que tranquilamente podríamos dar la opción de parto vaginal. Está sangrando, pero ¿qué pasa si la presentación está en podálico pelviano? Tenemos que operar, ¿no? A eso se refiere. La presencia no necesaria previa, ¿no?
puede tener de repente una placenta de inserción bajo marginal, pero tiene 2 cesáreas, no hay chance de parto vaginal, ¿no? El hecho de ser una gestación múltiple, el hecho de si el bebé está maduro o no maduro, en lo que se refiere a la parte pulmonar, ¿no? De todo eso depende el tratamiento y, como lo digo, debe ser individualizado de acuerdo a cada paciente. Ok, principales complicaciones de la placenta previa, ¿no? Materna, choque hipovolémico, el acretismo, que justamente vamos a conversar algo del acretismo aquí, ¿no? El RPM, trabajo de parto pretérmino. Y las complicaciones prenatales, fetales, está la prematuridad y el RCIU, ¿no? Incluso podría una placenta previa llegar a término, pero con un feto por debajo del percentil adecuado para considerarlo normal e incluso para considerarlo pequeño periodo gestacional, ¿no? Siendo pues un retraso del crecimiento intrauterino. Bien, habíamos dicho, estas pacientes que tienen una placenta previa, ¿no? Y antecedente de cesárea, muy importante, tienen un riesgo muy alto, ¿no? De presentar acretismo placentario, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el acretismo placentario, ¿no? Vendría a ser la implantación, ¿no? De esta placenta más allá de lo que es la decidua basal o el endometrio basal, ¿no? O sea, que normalmente la implantación se da pues en el endometrio funcional, o en este caso ya decidua, ¿verdad? Por debajo de esta, ¿qué cosa hay? Hay una membrana, ¿no? Que se llama membrana de Nitabuch o membrana fibrinoide. Y en este caso no tenemos esta membrana, entonces la placenta se implanta más profundamente. Vamos a ver que tenemos 3 tipos: la placenta acreta, la placenta increta y la placenta percreta. Entonces, la placenta percreta se va a implantar, en este caso, prácticamente en el endometrio basal, donde no debería estar, y va a llegar hacia, y va a estar adherida, ¿a quién? Al miometrio. La placenta increta, en este caso, invade el miometrio, ojo. La placenta acreta adhería al miometrio, pero no lo invade. La placenta increta invade el miometrio, que es acá. Y más bien, la placenta percreta, ¿qué cosa va a hacer? Va a invadir el miometrio, o en todo caso lo penetra el miometrio, penetra la serosa, ¿no? Que es la parte más externa del útero, y puede llegar a invadir otras estructuras. Si es una placenta anterior, por ejemplo, puede invadir la vejiga. Si es una placenta posterior, puede invadir, por ejemplo, el recto. ¿Ok? Entonces no lo olviden, placenta acreta, increta, percreta. Acreta está adherida al miometrio, o sea, no hay decidua basal, está adherida al miometrio. Placenta increta, ¿no? Invade miometrio. Placenta percreta penetra miometrio y serosa y puede llegar a invadir órganos o vísceras cercanas, ¿no? Lo que se le denomina como placenta de Struens. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un acretismo placentario? ¿No? Puede estar clasificado como alteraciones uterinas, embrionarias y vasculares. Uterinas, la cesárea anterior, es la más importante, ¿no? Pero no solamente cesárea, sino otro tipo de cirugías uterinas, como por ejemplo, miomectomías, septoplastías, etc. Malformaciones uterinas, ¿no? Tipo, pues, las malformaciones mullerianas, la paciente que ha sido sometida, pues, a legrados uterinos, o pacientes que tienen úteros miomatosos, ¿no? ¿Por qué pacientes me dirán, doctor, y por qué pacientes que han sido sometidas al legrado uterino? O sea, no a todas las pacientes que han sido sometidas al legrado uterino, sino a las que han tenido legrados muy intensos, en el sentido de que cuando uno hace un legrado uterino, ¿no? Si ustedes recuerdan, digamos que este es el útero tiene su cavidad endometrial, la cavidad endometrial tiene una capa basal y una capa funcional, ¿verdad? La capa funcional es la que se convierte pues en lo que vendría a ser esta decidua, y la capa basal vendría a ser pues, hace las veces de la membrana de Nitabuch. Si nosotros hacemos un legrado, y un legrado muy profuso, muy intenso, y nos llevamos la capa funcional y después también la capa basal, va a haber zonas, en este caso diríamos que van a quedar despulidas, por ejemplo, así, ¿no? Despulidas. Y entonces en esas zonas despulidas, en los siguientes ciclos,
¿no? No va a haber la proliferación normal del endometrio. Entonces, cuando llega, pues, no sé, llega un óvulo fecundado, llega hasta el útero, no va a poder implantarse en esa zona, tiene que seguir rodando, rodando, rodando. ¿Y dónde se va a implantar? En las zonas más bajas. Por eso, este es un factor de riesgo para placenta previa, ¿ok? Y el hecho de tener una placenta previa, más tener, pues, este endometrio que está, pues, de mala calidad, hay el riesgo de que si llega a haber una implantación en estas zonas despulidas, esa implantación llegue, penetre más de lo que tenga que penetrar y produzca el acretismo placentario. ¿Bien? Alteraciones embrionarias, tenemos por ejemplo la gestación múltiple, ¿no? Doctor, ¿y por qué la gestación múltiple? Sencillo, porque tenemos una placenta normal, ¿no? Tenemos la zona, pues, endometrial. ¿Qué pasa si una placenta es un embarazo múltiple? Son placentas dobles, grandes, que ocupan mucho más espacio. Entonces, ese es el motivo por el cual al ocupar más espacio, a veces van a tener que irse muy hacia la zona inferior, ¿no? A veces esta paciente tiene el antecedente de la cesárea previa, tiene la cicatriz ahí, la placenta viene, se implanta ahí, y como esta zona está adelgazada, igual se implanta y atraviesa, y se forma pues el acretismo placentario. Ok, y otras causas vasculares, ya está la edad materna superior a 35 años y la multiparidad, pues es importante y están no solamente dentro de factores de riesgo para acretismo, sino también dentro de factores de riesgo para placenta previa en general. Lo mismo, ¿no? Un gráfico en el cual pueden ver pues la placentación normal, ¿no? El endometrio. Acá como ustedes se dan cuenta está la zona de la membrana en Tabuch, lo que vendría a ser nuestro endometrio basal. Esta es una placentación normal. Miren la placentación en la placenta creta, no hay esa membrana en Tabuch, no hay ese endometrio basal, por ende la placenta llega y está adherida al miometrio. Increta invade miometrio, ¿no? Percreta, se dan cuenta, invade miometrio y atraviesa la serosa y se puede ir hacia los órganos contiguos, que es en la parte anterior, ya saben que es la vejiga, si es en la parte posterior, el recto. Bien, vamos a ver con algunas preguntas. Ahora, como le dije, las respuestas en estas preguntas son fáciles porque si estamos hablando de placenta previa, la mayoría de respuestas va a ser sobre placenta previa, pero no es el hecho es que ustedes vean las preguntas tipo que les van a venir en los siguientes exámenes. ¿Ok? Y aparte que hay cierta información que por algún motivo no se brindó dentro de la parte teórica, ustedes lo pueden encontrar también en esta parte de las respuestas, de preguntas y respuestas. ¿Ok? Pregunta 1. Fue tomada en el examen de residentado médico del 2000, ¿no? Factor predisponente no asociado a la etiología de la placenta previa, ¿no? Si vemos todas estas, ¿cuáles sí son y cuáles no? Vamos a ver que la endometritis sí, ¿por qué? Porque probablemente tiene que hacerse pues un legrado, va a quedar las zonas despulidas. La multiparidad sí, ya lo hemos visto, está como factor de riesgo, igual que la edad materna avanzada y la cicatriz operatoria uterina previa. En este caso nuestra respuesta sería moliatiforme, ¿no? Doctor, ¿para la mola también se le legra? Probablemente sí, pero la mayoría de legras, la mayoría de molas se diagnostican durante las 12 primeras semanas y van a AMEU más que legrado. Y el AMEU tiene la particularidad de que no va a lesionar el endometrio como si lo hace una legra cortante. ¿Ok? En la segunda, ¿cuál es el signo o síntoma característico y seguro de la placenta previa? ¿No? Ahora, ¿podrá ser líquido amniótico verdoso? Obviamente que no, porque lo vamos a poder encontrar en cualquier patología en la cual se esté afectando el bienestar fetal, te puede dar un líquido amniótico verdoso, por eso no es. La ausencia de latidos tampoco, que puede llegar a ser, sí, pero no es lo común, tendría que ser una placenta previa, pues un sangrado masivo que te provoque con shock materno y que eso produzca la muerte fetal. Distinto, difícil, ¿no? Hipertonía tampoco, en ningún momento hemos hablado de hipertonía. Acuérdense que el útero está relajado. ¿Qué significa? No hay contracción. Por ende, tampoco hay dolor, pero sí, ¿qué cosa hay? Sangrado. Signo característico, sangrado vaginal rojo, rutilante. No lo olviden. ¿Por qué? Porque es sangre arterial.
¿Cuál de los siguientes factores de riesgo no se asocia a placenta previa? Hemos visto que edad avanzada sí, multiparidad sí, nuliparidad más bien no, cicatriz sí, endometritis anterior sí. Yo creo que está bien claro de que pacientes con varios hijos, edad avanzada por tema vascular y la multiparidad igual, pues no. Cada útero, digamos que el paciente ha tenido 8 embarazos, cada zona de implantación anterior de sus embarazos ha quedado pequeñas zonas de cicatrices. Y entonces, en esas pequeñas zonas de las cicatrices de los embarazos, de la implantación de los embarazos anteriores, ahí no hay implantación. Por ende, viene el óvulo fecundado y va a buscar, y se va a ir en la parte más baja, ¿no? Donde va a haber la posibilidad de un endometrio libre para que pueda implantarse. Bien. Placenta que se ubica a menos de 2 centímetros de piel cervical interno. Ok, esto que si me ves, ahí están las cositas. Si tenemos una placenta, por ejemplo, este es el cervix. Ya hemos dicho que la placenta marginal, justamente el borde de la placenta llega justamente al borde del óseo. ¿Ok? Pero la placenta de implantación baja es la distancia entre el orificio cervical interno y el borde de la placenta es menor a 2 centímetros. O sea, si es menor a 2 centímetros, es una placenta previa, una placenta de inserción baja. ¿Ok? Si está por encima de 2 centímetros, es normal. Por ende, placenta que se ubica menos de 2 centímetros, placenta previa de inserción baja. ¿Ok? Es 2 centímetros. Por ahí pueden encontrar una bibliografía que digan 5. No, eso ya está bien descrito que son 2 centímetros o 20 milímetros, lo que ustedes quieran. Bien. Otra pregunta del residentado médico del año 2007. Este es el examen que yo di para ingresar a la residencia, 2007. No, miento. Sí, 2007, claro, 2007. De 2007 a 2010. Gestante de 27 años con 30 semanas por última regla. Gesta 4 para 2012. 2 partos normales, dos partos a término, un aborto, 2 hijos vivos. Este es su cuarto embarazo. Cesárea anterior 2 veces. Refiere sangrado en regular cantidad sin contracciones. El diagnóstico más probable es, ¿no? Entonces, ya sabemos que es placenta previa porque estamos hablando de placenta previa, ¿no? Pero tenemos que de todas maneras analizarlo. Cesárea anterior 2 veces, ¿podría ser también un acretismo? Sí, podría ser un acretismo, pero en este caso te dice bien claro, sangrado en regular cantidad sin contracciones. Si te dijera, ¿cuál sería el mayor riesgo de esta paciente? Podría ser el acretismo placentario, más aún si es que la placenta es anterior y se ubica pues en la zona pues del segmento uterino, ¿no? Donde está la cicatriz anterior. ¿Ok? Entonces, en este caso ya sabemos que nuestro diagnóstico pues es una placenta previa, ¿no? Ni qué hacer. Pregunta 6, residentado médico del año 2015, gestante de 32 semanas, antecedente de 3, ya no son 2, son 3 cesáreas. Ecografía, placenta previa total. ¿Cuál sería el mayor riesgo al que se enfrenta esta paciente? Esa es el otro tipo de pregunta, ¿no? ¿Podría ser un DPP? Difícil, ¿no? Un acretismo, definitivamente. Masa previa no, rotura uterina sí, claro que sí. Pero entre rotura uterina y acretismo tiene mucho más riesgo de acretismo placentario. Bien. Pregunta el internado de salud 2015. Gestante de 38 semanas acude por emergencia por presentar sangrado vaginal profuso asociado a RPM durante el trabajo de parto. NST resultó reactivo. ¿Cuál es el diagnóstico? Eso también es importante. Cuando normalmente primero hay un RPM y luego hay sangrado, ¿no? Lo que tenemos que pensar es en DPP. Pero cuando primero está el sangrado y ese sangrado condiciona el RPM, tenemos que pensar en placenta previa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos una paciente, pues digamos, con un polidramnios, hace un RPM, se rompe membranas y por una descompresión brusca, la placenta se desprende, DPP. En el caso de la placenta previa, no, en el caso de la placenta previa empieza a sangrar, ese sangrado irrita, ¿no? Irrita, pues en este caso, la membrana, ¿no? Y facilita que ésta se rompa. Entonces, cuando hay sangrado y luego RPM, pensar en placenta previa. ¿Bien? Entonces, no olviden esto de aquí.
Pregunta 8, del residentado médico del año 2007, gestante a término con sangrado vaginal, a quien se ha descartado las principales causas de hemorragia del tercer trimestre. ¿Cuál sería la indicación más apropiada? ¿Qué hacemos con una paciente con sangrado vaginal a término? ¿No? Esta pregunta es un poquito abierta, me parece, ¿no? Un poquito medio ambigua, pero si vemos las alternativas, ¿no? Si es una paciente a término, si está sangrando, definitivamente no la vamos a observar, ¿no? Tenemos que terminar el embarazo definitivamente porque algo está condicionando el sangrado. Y se supone que no es el propio trabajo de parto, ¿no? Ahora, si es una paciente a término, ¿vas a tocolizarla? Obviamente que no, ¿no? Si es una paciente a término con sangrado, ¿vas a transfundirla? Acá no te dice que tenga menos de 7 hemoglobina ni que tenga un sangrado masivo. No es necesario. Nos queda cesárea o inducción de trabajo de parto, ¿no? Ahora, para poder inducir el trabajo de parto se necesitan otros estudios. Yo pienso acá, como tú tienes que terminar el embarazo de la mejor manera, y la mejor manera sería la cesárea. Ok. Pregunta del reciente médico del año 2018. Multigesta de 36 semanas. Gesta 5, 2 embarazos a término, 2 abortos, 2 hijos vivos desde su quinto embarazo. Asintomática, con diagnóstico de placenta previo, ¿okay? Que se extiende anteriormente sobre un segmento uterino. Antecedente de 2 cesáreas. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Ya le hemos dicho, ¿no? Paciente con antecedente de cesárea anterior y que actualmente tiene placenta previa, ¿en qué pensamos? Acretismo placentario. ¿Bien? No olviden eso, por favor. Sea para los exámenes o sea para la vida, ¿no? O sea, pues, médicos. Residentado médico del 2012, ¿cuál es el comportamiento de la vellosidad en la placenta increta? O sea, estamos hablando de cómo es la implantación en la placenta increta. No lo olviden el tipo de placenta. Placenta creta, increta, percreta, ¿no? Invade el músculo vesical, no va a ser. En todo caso, esta sería una percreta. Está adherida al miometrio, ¿no? Esta placenta acreta, atraviesa el miometrio y llega a la serosa, invade la serosa vesical, esto no, esta es percreta, se introduce al miometrio pero no lo atraviesa. Acá sería esta nuestra respuesta, ¿no? Pero no lo atraviesa, o sea, lo invade pero no lo atraviesa. Si llegara a la serosa sería una percreta. Acá. Gestante de 33 años con 34 semanas de gestación en control prenatal. ¿Ok? 33 años, 34 semanas. Antecedente de 2 cesáreas, ¿no? Entonces ya se están dando cuenta, ¿no? Normalmente estas preguntas que van de hasta placenta previa, acretismo, siempre va a tener el antecedente de la placenta previa, perdón, de las cesáreas anteriores. Entonces ya tienen que ir más o menos dándose cuenta ahí para que respondan rápido y no pierdan tiempo en este tipo de preguntas, ¿no? Ecografía, feto en presentación cefálica, biometría normal, placenta anterior que cubre OSI. Con estas condiciones, ¿para qué patología se incrementa significativamente el riesgo? Ya sin pensarlo, ya saben que es acretismo placentario, ¿no? Antecedente cesárea, placenta previa actual, acretismo. ENAM 2018, paciente puérpera, 30 años, sin expulsión de placenta. Se intenta alumbramiento dirigido durante 2 horas, sin éxito. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿No? Ustedes saben que normalmente el tiempo para el alumbramiento es de máximo 1 hora, ¿no? O sea, el alumbramiento espontáneo es 30 minutos, el dirigido son 5 minutos y el tiempo máximo 1 hora. Estas 2 horas y ya has utilizado el alumbramiento dirigido, ¿qué significa? Le has colocado oxitocina centromuscular endovenosa, ¿no? Igual le estás goteando y aún así esa placenta no se desprende, ¿qué piensas? ¿No? Ya estás pensando que puede ser un acretismo placentario. Entonces, ¿qué hacemos con un acretismo placentario? Vamos a hacer que el recién nacido succione el pezón de la madre. ¿Esto qué cosa produciría? Que aumente la oxitocina. Pero ya le colocaste oxitocina y no funcionó. Dar masaje uterino externo. Podrías darlo, pero no va a mejorar. Administrar misoprostol, luego traccionar el cordón. No. O sea, supuestamente esto ya lo has hecho antes de que se cumplan las 2 horas, ¿no?
Entonces, ¿qué pensamos? Probable acretismo placentario, plantear manejo quirúrgico. Esa es nuestra respuesta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú después de 2 horas que le has hecho tratamiento, alumbramiento dirigido, has hecho masaje, le has colocado oxitóxicos, y tú traccionas esa placenta, vas a hacer producir una inversión uterina. Y luego va a estar corriendo porque esa placenta se te va a chocar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ok, es un problema de acretismo, pasamos a sala de operaciones. ¿Ok? Y para esto se supone que también ya has intentado la extracción manual de placenta, ¿no? No se pudo, te das cuenta de que ingresaste al útero, trataste de despegar, porque tú ingresas, supuestamente tú ingresas a la cavidad uterina, ingresas, y ¿qué cosa haces? Vas haciendo esto, ¿no? Vas entrando y vas despegando la placenta así, ¿no? Como si estuvieras despegando un pega-pega, un velcro, igualito, vas despegando, pero te das cuenta de que es imposible, mejor no continúes porque eso va a sangrar. La pasas a sala de operaciones. Doctor, pero me dejan trasladar una sala. La subes con tus 2 vías a tu ambulancia y la llevas al centro de referencia más cercano. Doctor, no me quieren aceptar la referencia, llévala igual, por ley de emergencia. Porque si no se te muere a ti. Y si te muere a ti, va a ser tu culpa, no del que no te la quiso referir. Bueno, también, ¿no? Pero tienes que llevarla al siguiente nivel de resolución. Pregunta 13. Una de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al diagnóstico diferencial de placenta previa con el DPP, ¿no? Vamos a ver más adelante, tenemos un cuadro resumen donde vamos a tener todas las patologías y cómo hacemos el diagnóstico diferencial, ¿no? En este caso, una de estas es falsa, ¿ok? Vamos a ir adelantando, el DPP suele estar asociado a una toxemia, eso es verdadero. Hablando de toxemia, estamos hablando de preeclampsia severa, ¿no? La placenta previa sangre roja y rutilante, ya sabemos que sí. La consistencia del útero es dura en la placenta previa, falso. ¿Por qué? Porque el tono uterino está normal, entonces tú puedes palpar y se va a palpar suave la placenta, ¿no? Diferente al DPP, donde el útero está hipertónico, ¿no? Útero hipertónico, doloroso, es distinto, ¿no? El estado fetal no se ve afectado en caso de placenta previa, exacto, a no ser que sea hemorragia muy grave, verdadero. El DPP no existe relación estrecha entre la hemorragia y el estado general materno, verdadero, porque como vamos a ver más adelante, pueden haber sangrados que no son evidentes, ¿no? Se está formando un hematoma rectoplacentario, la paciente se está chocando y no te das cuenta. Vamos a verlo, ¿no? Entonces, en este caso ya sabemos que la falsa es la consistencia del útero es dura en el DPP. Pregunta 14. ¿Cuál de las siguientes exploraciones nos puede ser útil en el diagnóstico de placenta previa cuando la ecografía no es concluyente? Sobre todo, placenta localizada en pared posterior inferior, ya lo comentamos, ¿no? Ve, por ejemplo, eso no estaba en la teoría, pero me acordé y lo mencioné. Pero, por ejemplo, para eso están estas preguntas, ¿no? Para hacer recordar justamente esos pequeños puntitos que quedan libres. Entonces, en este caso es la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética. Pregunta 15. Dentro de las causas más habituales de mortalidad fetal en la placenta previa, la más frecuente es. La más frecuente significa que todas son causas de mortalidad fetal, ¿no? Pero la más frecuente de esta, ¿cuál será? ¿Sería la anemia, la anoxia, traumatismo? No, es la prematuridad. Normalmente las placentas previas, por lo general, a partir de las 30 semanas empiezan a sangrar, ¿no? Pregunta 16. En el caso de placenta previa, son indicaciones las siguientes circunstancias excepto, o sea, marcar la falsa, ¿no? Si tienes una placenta oclusiva central o parcial, ¿la operas? Obviamente que sí. Intensa hemorragia de comienzo súbito, la vas a tener que operar. Distosia asociada, la vas a tener que operar. Placenta lateral o baja, esta no la vas a operar. Muy probablemente va a poder ir a parto vaginal. Paciente con mal estado general, la vas a operar. Ahora, doctor, ¿y por qué le puedo dar chance a esa placenta de inserción baja o placenta marginal del parto vaginal? ¿Igual no va a sangrar? Sí, va a sangrar. Pero, ¿qué pasa? La cabeza, mientras va descendiendo, y acá está la placenta, ¿qué cosa hace esa cabeza sobre la placenta? Hace hemostasia por compresión, porque la cabeza va bajando,
comprime esa placenta que está lateral o está marginal y va a evitar que haya el sangrado. Por eso que sí puedes darle chance de parto vaginal. Técnica de elección para el diagnóstico de la placenta previa, pues va a ser ecográfico, ¿no? O sea, lo ideal de la placenta previa es que se diagnostique antes de que llegue esa gran emergencia, ¿no? O sea, ya estás haciendo, pues, normalmente tú haces una ecografía para diagnóstico, haces la siguiente ecografía, la genética, luego haces la morfológica entre las 20 y 24, y le estás citando a la paciente entre las 28 y 30 para una siguiente ecografía, ¿no? Entonces, ahí ya tienes que diagnosticar una placenta previa. Ahora, ojo, el diagnóstico de placenta previa es por ecografía transvaginal. Ojo, ¿no? No diagnostiquen, o sea, se puede hacer obviamente que sí, por la vía abdominal, pero lo ideal es que sea una ecografía transvaginal. ¿Bien? Bien, hasta ahí placenta previa. ¿Hasta ahí alguna pregunta de placenta previa, por favor? ¿Ninguna? Continuemos entonces. Acá tampoco, ¿no? Ya. Ok, hablemos del DPP o el DPP-NI, el desprendimiento de placenta normoinserta. Bueno, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿no? Porque también hay un desprendimiento que es el espontáneo normal en el alumbramiento, es desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la definición? Es una hemorragia, ¿no? Una hemorragia de la decidua, ¿va? Que va a llevar a la separación prematura de la placenta, ¿no? Denominada también como abruptio placentae. Acá vamos a ver los factores de riesgo para el DPP, ¿no? Miren, el que tiene mayor riesgo relativo, ojo, es diferente que te diga cuál es el más frecuente, cuál es el que tiene mayor riesgo relativo, ¿verdad? Mayor riesgo relativo lo tiene las pacientes que consumen cocaína. Raro en nuestro país, ¿no? O consumen la basura del crack, cocaína muy poco, ¿no? Pero igual es difícil encontrar alguna gestante, ¿no? Pero en otros países sí, pues, ¿no? En Estados Unidos, en otros lugares puede ser que sí. Dios. Ok, y mientras que la causa más frecuente del DPP es la causa idiopática. Bien, entonces, veamos otros factores de riesgo, ¿no? Y veamos su riesgo relativo. Primero los más altos, por ejemplo, el RFM tiene, bueno acá, trombofilas, miren, tiene un riesgo relativo, no, acá, el DPP previo, miren, tiene un riesgo relativo de 10 a 25, o sea, tiene 10 a 25 veces más riesgo que una paciente que no ha tenido un DPP previo, ¿ok? Le sigue, por ejemplo, las trombofilias con un riesgo relativo de 3 a 7, ¿no? ¿Cuál es la principal? Esta de acá. La mutación del factor 5 de Leiden. Es la principal trombofilia que está relacionada al DPP, ¿ok? Si seguimos bien, después tenemos, por ejemplo, el RPM, ¿no? Acuérdense que decíamos que primero RPM y después sangrado, DPP. Primero sangrado y luego RPM, placenta previa. Bien, entonces, ¿qué no debemos olvidar de esta diapositiva? Causa más frecuente, la idiopática. Mayor riesgo relativo, consumo de cocaína. La trombofilia más común que produce el DPP, deficiencia del factor 5 de Leiden. Seguimos. Ok, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bien, ahora tenemos un cuadro comparativo entre la placenta previa y el DPP. En el DPP, a diferencia de la placenta previa, el sangrado ya no va a ser rojo rutilante, más bien va a ser rojo oscuro. Principalmente porque es sangre de tipo venosa, ¿no? Venosa, coágulos. El inicio de los síntomas normalmente en el DPP va a ser brusco. En este caso sí hay dolor. ¿Por qué hay dolor? Porque el útero va a estar contraído. Hay aumento del tono. Es un útero hipertónico y eso produce dolor. ¿El DPP está relacionado a la cesárea anterior? No, a diferencia de la placenta previa. ¿Está relacionado a la preeclampsia? Sí, decíamos, ¿no? La toxemia, el trastorno hipertensivo del embarazo. Sí, ¿no? ¿Hay alteración del bienestar fetal con el DPP? En este caso sí.
¿Por qué? Porque ¿qué cosa sucede en el DPP? El mismo nombre lo dice, se está desprendiendo la placenta. Entonces, de acuerdo al grado de desprendimiento, va a llegar menos sangre a ese bebé. Lo que se dice que por encima del 50% del desprendimiento de la placenta, el bebé se ovita. A veces que no sucede así, pero eso es lo que dice la teoría, ¿no? Shock materno, a comparación con la placenta previa, es más frecuente en el DPP, ¿ok? Justamente esos DPP ocultos, ¿no? Que nadie los diagnostica, pues la paciente está hipertónica, no sangra, pero ¿por qué si no sangra? Y la paciente está pues chocada, ¿no? Con un hipertónico. ¿Por qué? Porque es un DPP oculto que solamente sucede en 1 de cada 5. Ojo, y no es tan común ver un DPP, entonces lo van a ver pues de acá una vez al año, tal vez, y eso menos, ¿no? En la ecografía, bueno, en el DPP no es la forma, el diagnóstico no lo confirma la ecografía, más bien el diagnóstico es clínico. Puede llegarse a ver por ecografía, sí, pero es raro. En este caso lo que se evidencia es un hematoma retroplacentario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del DPP? Hemorragia externa que no guarda relación con el estado general de la paciente, ¿no? Puede ser sangrar unas gotitas y la paciente está chocada. Puede sangrar un montón, que puede estar de lo más normal, ¿no? Paciente con dolor uterino severo, intolerable, hipertonicidad uterina, útero duro leñoso, ¿no? Cuando hablamos de útero leñoso, es ese útero que tiene 3 cruces de contracción, ¿no? 3/3, ¿no? Considerando que la contracción en trabajo de parto, lo máximo es 2/3, ¿no? Altura uterina sin relación con la edad gestacional, también, ¿no? Pero por lo que está contraído el útero. Feto muerto, siempre y cuando el DPP sea mayor al 50%. E igual, si es mayor al 50% o más, tenemos trastornos de la coagulación, el CID, e incluso poder llegar a shock, ¿no? Como vamos a verlo más adelante. Esto es lo que le decía, ¿no? Tenemos el DPP clásico, ¿no? El que nosotros... Jaja, acá hay un error. Déjenme un segundito. Un segundito. Este es acá y este es acá. Ajá. Ahora sí. El DPP externo clásico es este acá, ¿no? Se empieza pues a ver el desprendimiento de la placenta, pero por lo general ese desprendimiento de la placenta produce un sangrado que es evidente. Este es el 80%, ¿ok? El otro 20% es este sangrado oculto. Miren, acá se está desprendiendo la placenta, ya se desprendió prácticamente el 100% de la placenta, pero no hay sangrado. DPP oculto. Este es el más peligroso porque este es el que hace CID. Coagulación intravascular diseminada, ¿no? En este la paciente se puede chocar, ¿no? Pero no está sangrando, ¿por qué se está chocando? Ah, ahí está la causa. Ok, decíamos que el diagnóstico ecográfico no es lo ideal, ¿no? El diagnóstico debe ser clínico, pero en caso que tuviéramos la posibilidad de tener un ecógrafo a la mano, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que se vería? Este, por ejemplo, esta es la presentación, este es el bebé, este es el feto. Esto de aquí es la placenta, y esto de aquí, miren, esto de acá es el músculo uterino. Entonces, esta imagen de acá no debe verse normalmente, porque debe verse, esto es lo normal. La placenta inmediatamente adyacente al músculo uterino, que es el que estoy sombreando en rojo. Entonces, en este caso, tenemos la placenta y tenemos entre el músculo uterino y la placenta, ¿no? Digamos, una solución de continuidad o un espacio, ¿no? Que en este caso está ocupado por coágulos. Esa es la forma como veríamos un desprendimiento prematuro de placenta ecográficamente. Pero, si no tienen ecografía, tampoco buscan un ecógrafo, el diagnóstico es clínico. ¿Ok? Insisto. Ok, pues la clínica del DPP va a ser determinado de acuerdo al grado del DPP. Tenemos grado 0, 1, 2 y 3. Ojo, en DPP comenzamos con grado 0, grado 0, 1, 2, 3. En placenta previa tenemos grado 1, 2, 3, 4. ¿No? Para que no se confundan. Entonces, el grado 0 es el DPP. El grado 0 es la paciente en la cual no tiene sangrado, no está chocada, no hay pérdida del bienestar fetal, la coagulación está normal, el útero aparentemente está normal y el desprendimiento por lo general es menor al 10%.
sea, apenitas. O sea, muchas veces nosotros vamos a alumbrar a una paciente luego de un parto vaginal y vamos a encontrar de que la zona de la placenta tiene un hematoma, una parte oscura, digamos. Bueno, normalmente, vamos a hacerlo acá, ¿ya? Digamos que esta es la placenta que ustedes están revisando, están sus cotiledones, y esto es lo normal, ¿no? Pero a veces ustedes van a revisar una placenta y van a encontrar que en una zona está así. Una zona negra de coágulos o más oscura que lo normal y está ahí con coágulos. Esto ha sido un DPP. Simplemente que es muy probable que haya sido un grado 0, ¿no? Menos del 10% en el cual tú no lo te has percatado, ni siquiera la paciente haya hecho la sintomatología para que sea evidente. Grado 0, menos del 10%. Ok, luego tenemos el grado 1, en este caso, grado 1, vamos a ver que hay un sangrado, sí, pero escaso de 50 a 150 ml, no hay signo de shock todavía, ¿no? Tampoco hay pérdida del bienestar fetal, el bebé ni se da por enterado, la coagulación también está normal, ¿no? Puede haber, si nosotros vemos macroscópicamente el útero, vamos a ver una zona pequeña rojo azulada, y en este caso, el porcentaje de desprendimiento es entre el 10 y el 30%. Y este de acá es el más común. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros llegamos a diagnosticar un DPP, vamos a diagnosticarlo por lo general en este grado, grado 1. ¿Por qué? Porque estas grado 0 no las vamos a diagnosticar, pues van a pasar desapercibidas. La que vamos a diagnosticar son las grado 1, 60% del diagnóstico, ¿no? Y el porcentaje de desprendimiento, no lo olviden, del 10 al 30%. Bien. El grado 3, en este caso ya el sangrado es más intenso, estamos hablando de más de 500 ml, ¿no? En este caso ya puede haber signos de shock, que significa la paciente puede estar taquicárdica, pero es un shock leve 1 o 2. O está normal, sin sintomatología, o tiene sintomatología leve. Poco de taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, pero por ejemplo, en lo que se refiere al estado de conciencia está normal, no hay problema, ¿no? ¿Hay pérdida de bienestar fetal? Sí, en este caso ya vamos a tener desaceleraciones, ¿no? O sea, hay pérdida del bienestar fetal, desaceleraciones. En este caso, en lo que se refiere a coagulación, puede estar compensado, o sea, su perfil de coagulación puede estar normal o puede empezar a alterarse. O sea, si se empieza a formar, a hacer un CID y se altera lo que vendría a ser nuestro perfil de coagulación, ¿qué cosa va a suceder? Se va a disminuir el fibrinógeno, van a disminuir los factores de coagulación y eso va a alterar, pues va a alterar justamente el perfil. ¿Ok? El aspecto del útero es un intermedio entre 1 y 3, ¿no? O sea, va a haber zonas pequeñas rojo azuladas intermedias a comparación del útero de Cuvelier, ¿no? Que si ustedes recuerdan era cuando se infiltraba de sangre todo el miometro y el útero que normalmente se ve rosadito, bonito, se veía de color morado, ¿verdad? Ese es un grado 3. En este caso, el grado 2 es un intermedio entre el 1 y el 3. El desprendimiento en el grado 2 es del 30 al 50% y lo vamos a diagnosticar en el 15% de las pacientes. Y el grado más severo, que es nuestro grado 3 en DPP, ¿no? Hay una metrorragia muy intensa o también puede ser que no haya sangrado. Acuérdense del DPP oculto, no se olviden, 20%, una de cada 5 DPPs, ¿no? La paciente va a estar chocada gravemente, puede tener un shock 3 o shock 4, ¿no? Si es un shock 3 o shock 4, estamos hablando de una pérdida sanguínea de más de 2.000 y más de 2.500, ¿ok? Si es una paciente con un DPP oculto, va a ser un hematoma retroplacentario, pero la paciente va a estar taquicárdica, va a estar polimneica, va a estar ansiosa o va a tener alteración de la conciencia. Hay pérdida, hay muerte fetal, ¿no? Óbito, ¿no? Y ya tenemos signos clínicos de coagulopatía, CID, coagulación intravascular diseminada, disminución hasta el piso del fibrinógeno, ¿no? En el aspecto del útero vamos a tener el útero de Cuvelier, ¿no? El grado de desprendimiento es mayor al 50 al 100%, pues, más del 50%, óbito fetal. Bebé se muere. Y en este caso, miren la frecuencia, 25%, ojo, o sea, no es tan raro, o sea, normalmente más es el grado 1 que vamos a diagnosticar, luego el grado 3 cuando ya es muy severo, y recién después el grado 2.
Ok, hablemos algo rápido de coagulación intravascular diseminada. Entonces decíamos que en este caso se va al piso el fibrinógeno, se va al piso las plaquetas, se van al piso los factores de coagulación. Entonces vamos a tener un recuento placentario menor de 100.000, ¿no? TP y TPTA están alterados, están alterados, normalmente están alargados. Fibrinógeno menor de 100, ¿no? Incremento de los productos de degradación de la fibrina y presencia de esquistocitos en sangre periférica. ¿Ok? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué sucede el CID? Porque hay liberación de ¿quién? De tromboplastina. Hay liberación de tromboplastina tisular. ¿De quién? Del feto, o de la placenta, o la decidua, o del útero. ¿Hacia dónde? A la circulación. Circulación materna. Entonces, esta liberación de tromboplastina hacia la circulación materna, ¿qué cosa va a activar? Va a activar la cascada de coagulación y esto va a producir la coagulación intravascular diseminada. Bien. Este cuadrito es importante y es lo que tiene que quedar grabado. Causa de CID en el embarazo. La primera causa de CID en el embarazo, el DPP. ¿Ok? Segunda causa del CID en el embarazo, aborto séptico. Tercera causa, preeclampsia. Cuarta causa, embolia del líquido amniótico. Entonces, ojo, primera causa CID en el embarazo, DPP. Segunda causa, aborto séptico. Tercera causa, la preeclampsia, ¿no? Cuarta causa, la embolia del líquido amniótico. La principal causa de CID en mujeres que no están getando es la sepsis. ¿Ok? Entonces, este cuadrito también es para que lo tengan grabado, por favor. Esto es cómo se evidenciaría el útero de Cuvier. Digamos, este parece un grado 2 del DPP, ¿no? No es tan severo, pues es un útero pues completamente morado, se ve de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque hay infiltración de la sangre, ¿no? Del hematoma retroplacentario, que está infiltrando el músculo uterino de esta forma. Infiltra el músculo, por eso el útero toma esta coloración morada negruzca, ¿no? Eso es lo que se denomina útero de Cuvier. ¿Qué hacemos? Ok, bueno, lo principal es sacar al bebé. Bueno, sacas al bebé, sacas la placenta, haces limpieza. ¿Y qué hacemos con ese útero? La mayoría quería lo sacaría, pero no. El útero se puede conservar. Simplemente te aseguras de hacer una buena rafía, una buena histerografía, te aseguras de que esté bien contraído, ¿no? Sea con oxitocina en el frasco, sea con ergometrina, sea utilizando un punto tipo el punto de Belins, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Punto de Hyman, si quieren, o alguno de estos puntos de empaquetamiento uterino y mantener el útero bien contraído. Útero está bien contraído, podemos dejar el útero de Cuvier. ¿Por qué? Porque con el tiempo eso se va a reabsorber y se va a llegar a la normalidad. El problema es cuando no contrae. Si pese a todas las maniobras el útero no contrae, ahí sí tienen que extirparlo, ¿no? Hacer la histerectomía. Bien, vamos con algunas preguntas. Presentado médico del 2006, el factor que con más frecuencia se asocia al DPP es. Vemos, ¿no? En este caso, prácticamente todos se asocian al DPP, pero más la hipertensión. La toxemia, ¿no? La hipertensión maligna, la toxemia. La preeclampsia con criterio de severidad, útero hipertónico, esta. Porque un traumatismo también te puede producir, claro que sí, ¿no? La multiparidad no tanto, de avanzada no tanto, está más que todo son factores para placenta previa, no lo olviden, y el idiopático también, ¿no? Pero en este caso, pues, es la hipertensión maligna. Presenta médico 2007 con relación al DPP de los siguientes, el factor predisponente más frecuente es. Tenemos traumatismo externo, consumo de cocaína, hemos dicho que es el mayor riesgo relativo, ¿no? Hábito de fumar, preeclampsia, trombofilia, todas son factores de riesgo. ¿Cuál es el más frecuente? Los traumatismos externos son tan frecuentes, no tanto, o sea, puede ser que una paciente llegue con su accidente de tránsito, pero no sucede siempre, pues no, igual consume cocaína, fumar, no, en este caso definitivamente es la preeclampsia,
¿no? Porque también la trombofilia, pues con déficit de factor 5-LD no es tan común. Bien. Reciente médico 2004 se asocia con mayor frecuencia al DPP. Igual, ya tiene que estar metido en nuestra cabeza que el DPP está relacionado a la toxemia, al trastorno hipertensivo del embarazo, a la preeclampsia. Estados hipertensivos del embarazo. ¿No? ¿Puede haber un DPP por miomas? Claro que sí. ¿Puede haber un DPP por RPM? Claro que sí, lo hemos dicho, ¿no? Por traumatismo abdominal también, por trombofilia también, pero está preguntando el que tiene mayor frecuencia. Definitivamente es el estado hipertensivo. Ya saben, si te preguntan cuál es el mayor riesgo, cuál tiene mayor riesgo relativo, consumo de cocaína, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? Idiopático, pero acá no está pues idiopático. Si estuviera acá idiopático, marcas idiopático, pues, ¿no? El Salud 2018, respecto al útero de Cuvelier, es correcto. La hemorragia solescente interna no afecta a la placenta. Aquí está. Se produce por infiltración hemática en el miometrio. Es tu respuesta. Soles interna, falso. Soles externa, falso. Adopto, útero, aspecto homogéneo, nada que ver. No afecta a la placenta. ¿No? Pues ¿cómo no va a estar afectada si está desprendida? Está afectada, pues, ¿no? Sí. Bien, la pregunta del ENAM 2020. Multipara de 37 semanas sin control prenatal. Ahí ya tienen un factor de riesgo. Refiere contracciones uterinas frecuentes, dolorosas y sangrado por vía vaginal. Contracciones frecuentes, dolor y sangrado. Contracciones hipertónicas, moderado sangrado oscuro sin coágulos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya pues te lo está diciendo, ¿no? Si es una contracción hipertónica con sangrado oscuro, DPP. Si fuera un sangrado rojo rutilante con útero relajado o sin contracciones, ya saben que es placenta previa. Pregunta 23. Colocaron el examen ENAM del año 2017. Gestante de 30 semanas presenta repentinamente dolor y sangrado vaginal oscuro con una PA de 120-80. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Desprendimiento prematuro de placenta. Doctor, ¿pero la presión está normal? Sí, pues está normal, les cuento. Pero acá qué cosa está diciendo de que es, de que es un DPP, justamente el dolor repentino. ¿Por qué? Pues si fuera placenta previa no le va a doler. Simplemente hay un sangrado repentino, sí, pero no hay dolor. La paciente está durmiendo y de un momento a otro se despierta porque siente que es como que se hubiera orinado. Se revisa y no es orina, es sangre. Así pasa la placenta previa. Y en caso del EPP no, en caso del EPP tiene que haber de por medio un dolor muy fuerte, una contracción hipertónica, un sangrado, y eso va a ser nuestro DPP. Procedimiento médico 2015, gestante de 40 semanas, inducida con misoprostol, ¿no? Debido a RPM, con ginecorragia de 20 cc, presión 120-80, frecuencia cardíaca fetal 140, hipersensibilidad uterina, no desaceleraciones y taquicardia fetal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En este caso, nuevamente sabemos que es el DPP, pero vamos a analizar lo que dice, ¿no? Paciente a término que hemos utilizado misoprostol, ¿ok? Ustedes saben que el misoprostol lo que va a hacer es incitar las contracciones, pero si no se da a la dosis adecuada puede producir una hipertonía. Entonces, el misoprostol no te va a producir pues una placenta previa, no te va a producir una rotura de basa previa, no te va a producir un atletismo, ¿no? Si lo quieres verlo desde ese punto de vista, hubieras descartado esta y esta, tuvieran que dar estas dos, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué no es un inicio de trabajo de parto? Porque no debe haber hipersensibilidad uterina. Esa hipersensibilidad uterina está diciendo que la paciente tiene dolor al momento que le tocan el abdomen. Es un DPP. ¿Ok? No hay desaceleraciones y no hay taquicardia. ¿Por qué? Porque recién está iniciando, pues, ¿no? Y así fuera, pues, un DPP, digamos que es un DPP grado 0. Si pasa el grado 0 al grado 1, probablemente tampoco va a haber problemas con él, pero si ya pasa al grado 2, ya saben que va a haber alteración del bienestar fetal, ¿no? Bien. Pregunta 25, recentado médico del 2014, 2. Primigesta de 25 años con 31 semanas de embarazo, ¿ok? Control prenatales irregulares. Miren, presenta cefalea, mareos. Sufre traumatismo directo hace 24 horas.
seguido de dolor abdominal y sangrado vaginal oscuro. Al intensificarse los síntomas, acude por emergencia. Presión normal, abdomen distendido y contracciones uterinas espontáneas, o esporádicas, perdón. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? DPP, sí, porque estamos en DPP, ¿no? Pero dirían, doctor, pero su presión está normal, claro. Ella se le está produciendo un DPP no por una toxemia, sino porque ha tenido un traumatismo abdominal. Ese traumatismo abdominal probablemente ha producido, pues, justamente el desprendimiento de una zona placentaria. Eso es lo que ha producido, pues, el sangrado, ¿no? Y a partir de eso ha comenzado las contracciones uterinas. ¿Ok? Entonces, definitivamente, esto es una abruptio placentae o DPP. Acuérdense que puede venir como DPP, DPP-NI o abruptio placentae. Este es un resultado de la búsqueda. Y el residente médico 2015, gestante de 38 semanas, acude a emergencia por presentar desde hace 3 horas dolor abdominal intenso y sangrado vaginal rojo rutilante, 38 semanas, antecedente de preeclampsia en el parto anterior, al examen, hipertonía uterina, latidos cardíacos de 128, al tacto vaginal, no cambios cervicales, diagnóstico más probable. Ok, sabemos que es un DPP, pero me dirán, doctor, pero el sangrado rojo rutilante. Ok, sí, pero acuérdense, para comenzar, en medicina no hay nada absoluto. Así como el sangrado rojo rutilante en placenta previa, también pueden verlo en un DPP. ¿Ok? Ahora, en este caso, ¿qué te hace pensar que es un DPP? Nuevamente, la hipertonía uterina, ¿no? Hipertonía uterina te hace pensar en un DPP, por ende vas a descartar placenta previa, vas a descartar RPM, vas a descartar pródromos. ¿Podría ser una rotura? Podría ser, pero siempre y cuando te dijeran que luego de la hipertonía hay un cese de las contracciones y luego palpación de partes fetales, ¿no? Una rotura uterina consumada. Pero en este caso, bueno, mejor dicho, no es el caso, ¿no? Es un DPP. Los latidos cardíacos fetales también están normales, ojo. Justamente por eso están los grados, ¿no? Los latidos cardíacos normales probablemente sean a grado 0, grado 1, no hay por qué preocuparse. Si fuera un grado 2, que ya hay alteración del bienestar, normalmente encontraremos al inicio o taquicardias o ya después bradicardia, ¿no? Pues estamos hablando pues de frecuencias cardíacas por debajo de 100, ya tiene 128, normal. Pregunta 27. La paciente de 32 semanas de gestación presenta hemorragia vaginal oscura y escasa, útero hipertónico y ausencia de latidos fetales. Diagnóstico más probable, ya sabemos que es un DPP, ¿no? Pero veamos pues la pregunta. 32 semanas, hemorragia vaginal oscura y escasa. Pero ¿qué te está diciendo? ¿Por qué te está dando el diagnóstico? Útero hipertónico y ausencia de latidos. ¿En un DPP va a haber un útero hipertónico? No. ¿Va a haber ausencia de latidos? Probablemente no, menos algo muy severo. ¿Podría ser una ruptura de vasa previa? Para comenzar, en la rotura de vasa previa, lo que, bueno, como vamos a ver más adelante, tendría que haber alteración de la frecuencia cardíaca fetal inmediatamente posterior a la ruptura de membranas. O sea, tú rompes membranas y de un momento a otro tú ves el sangrado rojo rutilante y después los latidos cardíacos del bebé caen. ¿No? Ya vamos a ver por qué. Pregunta 28. Presenta un médico 2015. Gestante 33 semanas, acude por presentar sangrado vaginal rojo rutilante, dolor tipo contráctil y disminución de los movimientos fetales, ¿no? Al examen, tono uterino aumentado, hipertonía uterina, latidos cardíacos de 100. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya sabemos que es un DPP. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuál sería el grado del DPP? ¿Sería un grado 0? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá ya hay alteración del bienestar fetal. ¿Sería un grado 1? Tampoco. ¿Por qué? Porque la alteración del bienestar fetal es en el grado 2. Y en el 3 ya saben que el bebé está obitado, muerto. ¿Ok? Entonces acá hay alteración del bienestar fetal. Entonces acá te dicen, tono uterino aumentado, frecuencia cardíaca de 100. Sería, si te piden el grado, un grado 2, por ejemplo, ¿no? Pero ya sabemos que esto es un DPP.
Salud 2016, gestante de 36 semanas, presenta sangrado oscuro y útero hipertónico, sin pensarlo, TPP, ¿no? O sea, las preguntas tipo, por eso les digo, ¿no? Ahora, por ejemplo, Dios no quiera, digo Dios no quiera porque, bueno, aunque sí, el próximo semestre ustedes van a estar en seminarios avanzados, ya no van a estar en preinternado. En seminarios avanzados, se supone que ustedes ya van a estar en internado, ya van a estar en hospitales, probablemente vamos a tener clases todavía virtuales de seminario avanzado, ¿no? Y vamos a ver preguntas, pero obviamente ya no en este orden. Eso significa, vamos a tener preguntas, por ejemplo, 40 preguntas de todos los temas y vamos a empezar a resolverlas. Y ahí ojalá que sí participen, ¿no? Bien, sigamos. Pregunta 30. Reciente médico año 2010. Causa más frecuente de sufrimiento fetal agudo severo. Ves tus alternativas. HELP, sepsis, hipoxia, RPM, DPP, ¿no? El RPM per se no te produce sufrimiento fetal, ¿no? Si no, imagínense. La hipoxia sí, la sepsis no, el HELP por ende no. Podría ser hipoxia DPP, pero ya sabes que severo vendría a ser el desprendimiento prematuro de placenta. Pregunta 31. Se supone que los factores citados a continuación pueden considerarse de riesgo en la génesis del DPP, excepto uno. ¿Cuál es la excepción? O sea, la hipertensión crónica con o sin preeclampsia puede ser causa del DPP, sí, ojo. Dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, acuérdense que pues está la preeclampsia, ¿no? Está la hipertensión gestacional, está la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, ¿verdad? Pero la hipertensión arterial crónica también es un factor de riesgo. Traumatismo, ya hemos dicho que sí. Déficit de folatos, en este caso, esta es una acotación, un aporte. El déficit de folatos también es causa de DPP. Malformaciones mullerianas, tumores de útero son causas del DPP, sí. ¿Cuál no tiene ninguna relación con el DPP? La diabetes. ¿Ok? Pregunta 32. La CID es una de las complicaciones del DPP y se desencadena por el paso a la circulación materna de, ya lo sabemos, tromboplastina. ¿De dónde? Tromboplastina que puede ser del feto, de la placenta, del adhesivo, del útero. ¿Hacia dónde pasa? Circulación materna. No lo olvidemos. ¿Qué produce? Activación de la cascada de coagulación. ¿Qué produce? Disminución de las plaquetas, disminución del fibrinógeno, disminución de los factores de coagulación. ¿Ok? Bien. DPP grave, entonces estamos hablando de DPP grave, estamos hablando de un DPP grado 3, se asocia con más frecuencia a cordón umbilical sencillamente corto, no tiene nada que ver, ¿no? Traumatismo, puede ser uno leve, pues, no necesariamente un traumatismo tiene que ser un DPP grave, puede ser un DPP leve, ¿no? Un DPP 1, 2, descompresión súbita del útero en el hidrámeno, lo que hemos dicho, ¿no? Se rompen las membranas, descompresión, pum, se desprende placenta. Puede ser, pero no necesariamente va a ser grave, ¿no? Igual, descompresión del útero tras salida del primer bebé en un parto gemelar, también claro que sí, pero en este caso, el que está más asociado es la hipertensión crónica o la toxemia. Hablando de toxemia, estamos hablando de preeclampsia. Pregunta 34. Al establecer el diagnóstico diferencial entre placenta previa y DPP, ¿cuál de los siguientes síntomas no pertenece al DPP? Y por favor, sí, insisto, cuando estén en un examen, lean bien sus preguntas, por favor, ¿no? Porque muchos se van a equivocar. A veces no leen no, o no leen el excepto, y por eso terminan marcando lo que no es, ¿no? O sea, ¿cuál de los siguientes síntomas no pertenece al DPP? Útero hipertónico, sí pertenece. Hemorragia abundante repetida de inicio lento, esta no pertenece, porque está diciendo que es abundante repetida, o sea, no es una sola vez, o del DPP sea una sola vez. La placenta previa puede tener 2, 3 episodios de sangrado, ¿no? Hasta que se destapa y tienes que entrarle, ¿no? Aparte, el color rojo, indolora.
Esta es una placenta previa. Por ende, esta es la respuesta. ¿En el DPP se puede alterar la frecuencia cardíaca? Claro que sí, ¿no? DPP de grado 2. ¿Hace frecuente con hipertensión? Ya hemos visto que sí. Dolor abdominal, sí, por el hipertono, ¿no? La hipertonicidad. Vamos. Bien, hasta ahí corresponde a DPP. ¿Alguna pregunta? Cri. Seguimos. Rotura uterina. Bien, entonces la rotura uterina, ¿qué cosa es? La definición es la pérdida de continuidad de la pared uterina, una solución de continuidad en la pared uterina, poco frecuente en el embarazo, como lo ven ahí, de 1 en 1500 a 1 en 2000, que puede ser espontánea o traumática, ¿no? Importante, por lo general o es más frecuente que ocurra en una pared uterina que previamente está alterada. Por ejemplo, una paciente que tenga el antecedente de una cesárea anterior o una cirugía uterina, por ejemplo, una miomectomía. ¿Ok? En este caso, una ruptura uterina puede producir un aumento de la mortalidad materna, o puede llegar a presentar hasta 10% de mortalidad materna y 50% de mortalidad fetal. Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para ruptura uterina? Cirugía uterina previa. Valga decir, cesárea anterior o miomectomía anterior. ¿Ok? Pero también es importante saber qué tipo de mioma, ¿no? Pues, ¿no? Si ha sido un mioma subseroso, pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero si ha sido un mioma que ha sido extraído del músculo uterino, ¿no? Un mioma intramural, ese sí, ¿no? Por ejemplo, el antecedente de embarazo ectópico no es factor de riesgo para ninguna de estas hemorragias de la segunda mitad, ¿no? Muchas veces llegan al hospital, por emergencia no me mandan a mi centro de salud porque tengo antecedente de embarazo ectópico, ¿no? Y la mandan, o sea, porque cosa que no tienen nada que hacer, ¿no? Y llegan gestando a término, ¿no? O sea, el único factor de riesgo del embarazo ectópico es de otro embarazo ectópico, pero no pues de una hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ¿ok? Bien. Otra causa de rotura uterina puede ser el parto vaginal instrumentado, ¿no? Colocación de forceps, gran versión, extracción manual, maniobra de Christeller, ¿no? Distocia de hombros, todos te pueden producir un parto vaginal traumático y por ende una rotura uterina. ¿Okay? Paciente con hiperdinamia uterina debido a obstáculo. Por ejemplo, tienes un bebé de 4.5 kilos y tienes una pelvis materna que puede ser muy ginecoide, muy todo lo que quieras, pero esa cabeza no es compatible con esa pelvis. Entonces, el útero no deja de contraerse, ¿ah? El útero se contrae hasta que sucede una cosa, o simplemente el útero se rompe, porque puede suceder, ¿no? En la parte más delgada, que por lo general es ese segmento, o simplemente se consume toda la glucosa, se consume todo el ATP y simplemente pues ya no contrae, ¿no? Como puede ser, tú sacas a este bebé de que diagnosticaste una incompatibilidad cefalopélvica, lo mandaste a las operaciones, sacaste el bebé y después ese útero nunca más contrajo. Y tienes que sacarlo. Ahí me ha pasado, ¿no? Ya cuando viene hiperdinamia uterina debido a obstáculo. Bien. Otras causas, la distensión uterina excesiva, por ejemplo, malformaciones fetales, ¿no? Digamos, pues tienes si tienes ¿cómo se llama? Estos monstruos pegados, ¿no? Tienes un polidramnio, tienes una macrosomía, embarazo gemelar, ¿no? Puede producir, eso es una causa de rotura uterina también. ¿Ok? Estimulación uterina incorrecta, ¿no? El uso incorrecto de oxitocina y misoprostol, principalmente el misoprostol está contraindicado, no lo olviden, en la paciente con cesárea anterior, no debe utilizarse, ojo. ¿Cuál es la excepción para manejo del aborto en menos de 20 semanas? Pacientes con antecedente de cesárea anterior que tengan un aborto que tenga que ser manejado con misoprostol puede hacerse antes de las 20 semanas, luego eso ya no. ¿Ok? Luego de las 20 semanas no puede utilizarse misoprostol porque aumentan el factor de riesgo para rotura uterina. ¿Ok? Multiparidad, malformaciones uterinas, antecedente ligero a repetición, acretismo placentario, traumatismos externos. ¿Bien?
Entonces, este cuadro lo coloco acá para que ustedes vean la relación entre el tipo de incisión realizada en el útero y el factor de riesgo para roturuterina. Vamos a ver que quien tiene el mayor factor de riesgo es justamente la incisión previa en forma de T. A veces es necesario realizarlo, ¿no? Hacemos una histerotomía normal, el bebé no sale, es un transverso podálico. ¿Qué hacemos? Hacemos una T invertida en el útero. Esta paciente, mire, tiene un porcentaje de 4 a 9% de romperse ese útero. La clásica, cuando hablamos de una incisión clásica, estamos hablando de una incisión corporal, sea transversa, sea mediana, pero sea en el cuerpo uterino, tiene un riesgo de 2 a 9%. ¿En quienes realizamos cesáreas corporales? Normalmente lo hacemos, bueno, cuando tenemos este problema, ¿no? De que el bebé no sale, bueno, pero lo hacemos normalmente, o cuando se realiza más, cuando se hacen las histerotomías. Cuando hablamos de histerotomías, en gestaciones que tienen que terminarse antes de las 30 semanas. O sea, antes de las 30 semanas no se denomina cesárea, segmentaria. ¿Por qué? Porque no hay segmento formado, se denomina histerotomía. Entonces es una ostomía al útero y lo vas a hacer en el cuerpo uterino. ¿Por qué? Porque no hay segmento formado. Por eso es importante el antecedente. Señora, ¿usted es cesárea? Sí, doctor, cesárea. Ok, muy bien. Pero siempre es importante preguntar no solamente si es o no cesárea, sino el motivo. ¿Por qué la cesarearon? Ah, doctor, porque tuve preeclampsia a las 28 semanas. Ok. Diferente a que haya sido una cesárea a las 40 semanas por feto en pelviano. Me dejo entender, ¿no? Entonces, estas pacientes que tienen una cesárea, entre comillas, que ya sabemos que es histerotomía, para la paciente hace cesárea, ¿no? Una histerotomía menos de 30 semanas tiene un riesgo elevado de rotura uterina. Esas pacientes no pueden ir a chance de parto vaginal, a diferencia de las pacientes que han tenido una cesárea a término. En ellas sí, porque son cesáreas a término, implica que la incisión se ha hecho en el segmento uterino y no en el cuerpo uterino. A no ser, repito, que haga una incisión en T invertida, como es el caso, que son raros, ¿no? De repente puedes hacerlo cuando tengas de repente un feto en transverso, que no puedas sacar al bebé, de repente un feto muy grande que no puedes sacarlo por la vía normal cefálica, ¿no? Digamos una hidrocefalia, bueno, o X tipo de presentación, que tienes que hacerlo. Bien, seguimos. Miren, causas de rotura uterina, las que prácticamente ya hemos visto, ¿no? Lesión uterina preexistente, ¿no? Cirugía que involucra el miometrio, cesáreas, miomectomías, ¿no? Resección cornual por un embarazo ectópico cornual, ¿no? O llamado intersticial, ¿no? Traumatismo uterino, ¿no? Un traumatismo previo, estamos hablando, por ejemplo, pacientes que tuvieron una perforación uterina, ¿no? En un alegrado anterior, ¿no? Una paciente en la cual, por ejemplo, estuvo un asalto, o pues fue piña, estuvo en el lugar y en el momento equivocado y le cayó un balazo, ¿no? Una herida penetrante, un proyectil de arma de fuego, es un traumatismo uterino coincidental, ¿no? Congénito, embarazos en cono uterino no desarrollado, pacientes con alteraciones mullerianas, ¿no? O pacientes que tengan alteraciones del tejido conectivo, háblese de enfermedad de Ehlers-Danlos o síndrome de Marfan, importante. Si conocemos con alguno de estos diagnósticos, ojo, el riesgo para rotura uterina por la gran distensibilidad, pero eso no deja de ser que no se pueda romper. Ahora, si hablamos del embarazo actual, antes del embarazo, ¿no? Estamos hablando de contracciones persistentes, intensas, espontáneas, con una obstrucción. Un ejemplo, ya lo dimos, ese feto macrosómico, con una paciente que seguramente tiene una pelvis muy buena, pero un bebé de peso normal, 3 kilos, 3,500. Un bebé de 4,500 ya no es normal. Entonces el útero, como le decía, se va a contraer, se va a contraer, se va a contraer, la cabeza no va a descender, ¿no? Entonces el cemento se va a adelgazar y si esa paciente no termina adecuadamente en cesárea, se va a romper el útero. ¿Ok? Estimulación, ya hemos dicho, como oxitocina, misoprostol, ¿no? Perforación con catéter, traumatismo externo, que puede ser igual PAF, puede ser pues una arma blanca, etc. Cuando hacemos una versión externa, ¿no? Por ejemplo, es ese feto pelviano
que quieres hacerlo cefálico, pues, ¿no? No, yo he visto en internet que pueden hacer la versión externa. Se puede hacer, pero yo no lo recomendaría, ¿no? Doctor, pues estoy en la zona rural, mi paciente no quiere bajar, fatal, pero no es tu culpa. Simplemente tú colocas en tu historia clínica que se indicó a la paciente que vaya al centro referencial a las 38 semanas porque tiene un feto pelviano, ¿no? Te das la referencia y todo, y si no va, fatal, pues no es tu culpa, ¿no? Ahora, llegó el momento del parto, trabajo de parto, llamen al doctor, va el doctor ahí a atender el parto, está en podálico. Doctor, nunca atendió un podálico, fatal, pues estás ahí, vas a tener que atenderlo, ¿no? ¿Se puede morir el bebé? Sí, se puede morir, capaz se les va a morir, pero no va a ser su culpa. ¿Por qué? Porque ustedes ya indicaron la referencia, le explicaron a la paciente, le hicieron firmar un consentimiento, ojo, tienen que hacerle firmar un consentimiento, ¿no? De que si pasa algo con ese embarazo, porque es decir, no, doctor, yo no voy a bajar, que está muy lejos, que no puedo, que no puedo dejar a mis hijitos, que no puedo dejar a mi cuisito, lo que sea, o que señora firme su consentimiento de que usted sabe todos los riesgos que pueden pasar, ¿no? Si usted se queda, ¿no? Porque probablemente la partera va a querer hacer una versión, pero ya saben en lo que puede terminar. O una versión externa puede terminar un DPP, o en el peor de los casos una rotura uterina. ¿Bien? Durante el parto, versión interna, parto difícil con force, trabajo de parto rápido y tumultuoso, lo que dicen el parto precipitado, hacen todos trabajo de parto en menos de 3 horas. Estas pacientes tienen riesgo de rotura uterina, ¿no? Una extracción manual de placenta adquirida, placenta creta, después de una rotura, claro, pues no. No, que yo voy a sacar esa placenta, que a mí me han enseñado a hacer la extracción manual, extraes manualmente, haces fuerza, y no te habías dado cuenta que era una placenta creta y te llevaste, pues, y rompiste el útero, ahí está, pues, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Esa paciente, si ustedes ven de que la placenta no se desprende, ustedes hicieron todas las maniobras, esa placenta bien clampada, tu paciente con 2 vías, al siguiente nivel de atención. Ok, diagnóstico. Ok, tenemos la inminencia de rotura, ¿no? Esta inminencia de rotura es lo que se denomina la dehiscencia. O sea, la palabra adecuada que deben utilizar es dehiscencia, ¿ya? Esta dehiscencia de segmento es cuando hay una solución de continuidad del músculo. O sea, el músculo uterino se llega a separar, sí, pero queda por encima la capa de la serosa, el peritoneo. Entonces, tú ves, es una telita de cebolla, tú puedes ver al bebé acá abajo. ¿Por qué? Porque el músculo uterino ya salió, esa es una dehiscencia, ¿ok? Y lo otro vendría a ser la ruptura consumada. La ruptura consumada significa de que se rompió el útero, el miometrio y también la serosa. ¿Qué pasó con el bebé? Salió por acá. El bebé sale al abdomen, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo que cómo es lo que refieren? La paciente con contracciones muy severas, llega un momento, la paciente refiere un dolor muy severo y luego ese dolor, desaparición completa de las contracciones y el dolor. Y luego de eso, ¿qué cosa hay? Hay la fácil palpación de partes fetales en el abdomen, ¿no? Entonces, eso es una ruptura uterina consumada o una ruptura uterina completa, también se le denomina. Consumada o completa. Dehiscencia o ruptura uterina incompleta. Bien. Ok, lo que decía la obstetricia antigua, porque ya, pues, ya no está tan difundido, ¿no? Hablaban pues de los signos de Band, Fromel y Pinard, ¿no? Que eran previos a la ruptura uterina. El signo de Band vendría a ser la formación de un anillo de contracción patológico. Vamos a hacerlo acá para que me lo use ustedes, no sé si los expliqué alguna vez, sino para que se acuerden. ¿No? Imaginemos que este es el útero, mejor dicho, el abdomen, este es el pubis, y acá están las piernas, ¿no? Entonces, esto que se forma aquí entre el útero y el pubis, este es el anillo, este es un anillo normal.
Pero ¿qué pasa? Cuando digamos que tenemos esta presentación alta, con una pelvis ósea distóxica, aumentan las contracciones, no desciende la cabeza fetal, se puede formar un anillo patológico. Ese anillo patológico es el anillo de Van. ¿Y cómo se vería? Se vería de esta forma. Se vería el abdomen, aquí, así se vería de esta forma. Así. Este de aquí es el anillo patológico. Anillo patológico. O anillo de Van. ¿Ok? Y esto sí puede llegarse a ver, ¿ah? Yo sí lo he llegado a ver. De acá, ¿qué es lo que sigue? Tenemos el signo de Fromel. En el signo de Fromel, imaginemos que tenemos el abdomen de la paciente, ¿no? Aquí está el ombligo. ¿Y qué es lo que nos dice el signo de Fromel? Que se van a palpar aquí los ligamentos redondos, tensos y muy dolorosos. Ese es el signo de Fromel. Y por último, está el signo de Pinard. Y el signo de Pinard es la presencia de sangrado vía vaginal de color rojo grosella. Eso es lo que refiere la bibliografía. Bien. Continuemos. Ok, ¿cuál es el tratamiento de la rotura uterina? En la laparotomía inmediata, ¿no? Que pues, como en este caso de acá, que se ha roto solamente el segmento, sacas al bebé y haces la reparación del segmento, ¿no? O sea, hace simplemente una cesárea. Si hubo suerte, no se lesionaron los vasos uterinos y pues termina tu cesárea. Pero en otros casos sucede como sucede aquí, como sucedió acá, ¿no? Que ya no hay nada que reparar acá y eso termina ¿en qué? En histerectomía. O sea, ha sido una cesárea, histerectomía. Esa histerectomía. ¿Esto cuándo sucede? Sucede cuando hay rotura uterina. Lo digo porque también tenemos la histerectomía cesárea. Tenemos la histerectomía cesárea. ¿Cuándo hacemos la histerectomía cesárea? Cuando tenemos un caso ya confirmado de acretismo placentario. Paciente, no sé, pues has hecho la ecografía, has encontrado que tienes un incretismo o un percretismo placentario confirmado por ecografía. Paciente ya está a las 37 semanas, es más, antes, 35 semanas que debería ser la fecha de término, la programas para histerectomía cesárea. ¿Cuál es la diferencia? Que la histerectomía cesárea comienzas con los pasos propios de una histerectomía. ¿Qué significa? Vamos a ver nuevamente acá. Whiteboard. Y estás en abdomen, este es tu útero. Si comienzas con los pasos de la histerectomía, ¿qué cosa tienes que hacer? Por acá está el ligamento redondo, por acá está la trompa, por acá está el ovario, por acá está el ligamento infundíbulo pélvico. ¿Qué significa? Comienzas seccionando el ligamento redondo, luego, seccionas el ligamento infundíbulo pélvico, ¿no? En este caso, normalmente la trompa se va, el ovario se queda, seccionas aquí y cuando estás a punto de seccionar las arterias uterinas, en este momento realiza la cesárea. Sale el feto. ¿Ok? Esto es la histerectomía cesárea. Cuando lo hacemos, ya hemos dicho, acretismo placentario. ¿Ok? Diferente a la cesárea histerectomía. La cesárea histerectomía comienza por la cesárea, sacas al feto y luego ya haces todos tus pasos. ¿Ok? ¿Me dejé entender? Dígame que sí, por favor. Sí, doctor. Sí.
Sí, doctor. Seguimos entonces. Pregunta 35. La causa más común de rotura uterina es, ¿no? Todas son causas, ojo. Estimulación, el uterino previo, presión uterina previa, cicatriz, transporte, pero la principal, la causa más común, es justamente la cicatriz de operación cesárea previa. Más cesáreas, más riesgo, ¿no? Normalmente el riesgo de una paciente con una cesárea anterior, el riesgo en promedio es 0,6% del riesgo. 2 cesáreas sube hasta 1,2 y de 3 a más sube a más de 2,8 de riesgo. Parece poco, pero no te vas a arriesgar a que una paciente que tengas se vaya a romper el útero, ¿no? Acuérdense, paciente cesárea anterior con chance de parto vaginales por encima de los 18 meses, no antes, ¿ok? Menos de si el lapso desde su último parto hasta el momento actual es menos de 18 meses, es cesárea de todas maneras. Más de 18 meses y tiene indicación para parto vaginal, va a parto vaginal. Al menos en el hospital es así, ¿no? Pregunta 36. Gestante de 38 semanas que presenta dolor suprapúbico que no cede al calmar las contracciones. Al examen se palpa anillo de contracción, es el anillo de Band. Tiene una altura uterina de 34. El diagnóstico más probable es, o sea, ¿saben? Anillo de contracción patológico o anillo de Band, ¿dónde se presenta? Rotura uterina. En este caso, inminente, ¿no? Lo que sería, pues, la dehiscencia, ¿no? La dehiscencia o rotura uterina incompleta o parcial. Pregunta 37. Mujer de 30 años, 38 semanas de gestación, fecha última regla en fase activa de trabajo de parto. Presenta súbitamente dolor abdominal, hay desaparición de las contracciones, elevación de la presentación, y acá falta, incluso podría faltar, palpación fácil de partes fetales en el abdomen. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya lo sabe, rotura uterina. 2007b, ¿cuáles son los signos y síntomas de la ruptura uterina consumada? O sea, una ruptura uterina completa. Significa que se ha hecho una solución de continuidad tanto en el músculo como en la serosa. Ok, sangrado vaginal, crecimiento uterino, hipertonía, no. Acuérdense que primero está el dolor, después desaparecen las contracciones. Acinturamiento del útero, eso tendría que ser el anillo patológico de Van. Dinámica uterina intensa, sufrimiento, no. Podría estar al inicio, ¿no? En la dehiscencia. Descenso del útero, sangrado silencioso, dinámica uterina triangular, tampoco. Cese de contracciones, palpación fetal fácil, sufrimiento fetal agudo. Esta es. Tono uterino aumentado, esto es para DPP, sangrado de caso también, taquicardia, hipotensión, esto es para DPP más que para ruptura uterina. Y 39, para congestación de 38 semanas, que ingresa a emergencia, referida a un centro de salud en trabajo de parto. Examen, dolor abdominal intenso, sangrado vaginal, taquicardia, polipnia, hipotensión, ausencia de latidos cardíacos fetales, cese de dinámica uterina y fácil palpación de partes fetales. Esta parte está toda la clínica, ¿no? Primera posibilidad diagnóstica, rotura uterina. ¿Ok? ¿Por qué no un feto muerto por DPP? ¿No? Por esto, pues, por la fácil palpación de parte fetal. Aparte, el cese dinámica. Acuérdense que la rotura uterina, primero hay muchas contracciones, un dolor muy fuerte, se rompe el útero y cesan las contracciones. En caso del DPP no, el DPP se mantiene el útero hipertónico hasta que saque esa placenta. Y puede estar muy hipertónico, mucho desprendimiento, pero el útero no llega a romperse. En este caso, se llega a romper y por eso se palpan fácilmente las partes fetales en el abdomen materno. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta respecto a rotura uterina? ¿Ninguna? Bien. Vamos por el último tema de hoy día.
Rotura de vasa previa. Bien. Hablemos de qué cosa es la vasa previa primero, ¿no? La vasa previa es una condición en la cual los vasos fetales, estamos hablando de la arteria umbilical, las dos arterias umbilicales y la vena umbilical, no están unidos directamente a la placenta, sino más bien estas van a recorrer las membranas, ¿no? Las membranas uterinas a nivel del segmento inferior del útero o por delante de la presentación, ¿no? Esto va a ocurrir en 1 a 2000 a 1 a 3000 casos. Vamos a ver acá para que lo puedan entender. Aquí, bueno, ya. Ya, supuestamente acá está la presentación. Aquí está la placenta. Probablemente aquí está el cordón, pero la última parte del cordón no está envuelto. O sea, ustedes saben, si ustedes recuerdan, tenemos el cordón umbilical, teníamos la vena umbilical, teníamos las arterias umbilicales y todo esto que estaba aquí era la gelatina de Wharton. ¿Recuerdan? La gelatina de Wharton. Entonces, Sí, en doctor. este caso, estos vasos no tienen gelatina de Wharton. Entonces, ¿qué significa? Está la placenta, va a llegar, está la placenta, está el cordón, y esta última parte no tiene gelatina de Wharton. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Van a estar los vasos así, y van a estar así pues libres. ¿Y sobre qué van a estar? Van a estar sobre la membrana. ¿Ok? Eso es lo que caracteriza la vasa previa. ¿Y qué pasa con esta vasa previa? Que por lo general estos vasos van a estar por delante de la presentación, ¿no? ¿Cuáles son los factores por delante de la presentación? Así, ¿no? Que lo puedan ver de esta forma o de esta forma, por delante de la presentación, ¿no? Por delante de la presentación. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? En este caso, la fertilización in vitro, ¿no? El FIP es un factor de riesgo para vasa previa. La preexistencia de una placenta previa también. La inserción marginal del cordón. Acuérdense que la inserción del cordón normalmente es central, ¿no? En este caso, la inserción marginal, estas placentas son así. ¿Ok? Gestaciones múltiples, ¿por qué? Porque como en este caso, esta es una placenta, esta es la otra placenta, y entre ambas placentas están comunicadas por vasos. Esto podría ser una vasa previa. O podría ser, como en este caso de acá, el hecho de tener una placenta con un segmento separado de la placenta principal, pero unido a través de vasos. Es lo que se denomina la placenta subcenturiata, ¿no? O bilobulada. Estos son factores de riesgo para vasa previa. ¿Ok? Tenemos dos tipos de vasa previa. Tenemos la vasa previa tipo 1, ¿no? En este caso, lo que está sucediendo es una inserción velamentosa del cordón. ¿Qué significa inserción velamentosa del cordón? Lo que le comentaba, ¿no? Mira, tienes su cordón umbilical normal, pero llega una parte del cordón que ya no tiene gelatina de Wharton, y este cordón, en vez de insertarse directamente en la placenta como tiene que hacerse, no. ¿Qué pasa? Estos vasos están insertados o se encuentran en las membranas. Así. ¿No? Miren, acá está el cordón. Va a llegar un momento de que este cordón no hay gelatina de Wharton, y el vaso fetal, ¿a dónde se va a encontrar? En la membrana. Esta foto es mía. Esta foto la tomé en el Hospital Heisen hace muchos años, luego de un parto, ¿no? Donde hubo una vasa previa, pero por suerte, por cosas del destino, y quién sabe, porque estoy protegido por alguien ahí arriba, no pasó nada. ¿Por qué? Porque se rompió la membrana, el bebé salió, y luego en el momento nos dimos cuenta. Porque ¿qué es lo que comúnmente pasa? Cuando la paciente tiene trabajo de parto, se rompe la membrana, y cuando se rompe la membrana, también se secciona el vaso. Y si se secciona el vaso fetal, ¿qué se produce? Sangrado. ¿Pero sangrado de quién? Del feto. ¿Y qué cosa produce? Produce la exsanguinación del feto. O sea, toda la sangre del feto se va por acá, hacia afuera, y el bebé se muere en cuestión de pocos minutos, ¿no? Entonces, bueno, esto como le digo, fue un caso anecdótico. Esta foto es mía, como les digo, ¿no? De una inserción velamentosa del cordón, una vasa previa, ¿no? No fue diagnosticado, pues la paciente pues llegaba en trabajo de parto, no fue diagnosticada en su momento, y la diagnosticamos en el posparto, ¿no? Entonces, vasa previa tipo 1, tenemos
que los vasos están por delante de la presentación porque en este caso hay una inserción filamentosa del cordón. Diferente de la basa previa tipo 2 en el cual también tenemos los vasos que cruzan por delante de la presentación, pero en este caso es porque hay, o sea, una placenta subcenturiata, como en el caso de esta, o una placenta bilobulada, o por ejemplo, dos placentas de un embarazo gemelar que están unidas por vasos. Esta es la basa previa tipo 2. ¿Ok? O sea, basa previa tipo 1 por inserción velamentosa del cordón, basa previa tipo 2 por el cruce de los vasos fetales ¿de qué? De vasos accesorios ¿de qué? O una placenta bilobulada, una placenta subcenturiata o un embarazo gemelar con placentas pues unidas por vasos. ¿Ok? Bien. Esta es la foto que ya vimos. Bien, basa previa. Ok, doctor, me puedo preguntar, ¿y cómo sé que ese sangrado que usted está viendo no es de la mamá? Porque puede ser de la mamá, claro que puede ser de la mamá, ¿no? Entonces, para eso se hace la prueba del Underslot. Pero bueno, imagínense, pues, hacer la prueba del Underslot mientras que la haces, bueno, el bebé se te muere, ¿no? Pero bueno, en el caso de que se pueda llegar a hacer, supuestamente, ¿qué es lo que hace? Se toma una muestra de esa sangre, ¿no? Y se le coloca a esa muestra en un tubo de ensayo, se le coloca hidróxido de potasio al 0,1. Entonces, esa sangre va a tomar un color. Si toma un color rosado, es sangre fetal. Y si más bien toma un color verde, es sangre materna. Si es sangre materna, aleluya, no pasó nada. Pero si es sangre fetal, tienes que, así como estás, ir corriendo, ¿no? ¿A dónde? Hasta las operaciones porque se ve que te muere. Se termina de romper ese vaso, se exsanguina el bebé y se muere. ¿Ok? Bien. Dice acá. Ya, bueno, ya se marcó, pero bueno, ya saben que la respuesta era basa previa, ¿no? ¿Cuál es la causa de hemorragia de origen fetal? Todas las causas que hemos visto han sido de origen materno. Causa de hemorragia de origen fetal en la segunda mitad, basa previa. ¿Ok? Bueno, rotura de basa previa sería lo adecuado, ¿no? Pero basa previa. 41. Miren la pregunta, ¿no? Gestante a término con control prenatal adecuado, fase activa de trabajo de parto, tiene contracción uterina, buena intensidad, presenta ruptura espontánea de membranas. Luego de lo cual súbitamente se nota sangrado vaginal rojo rutilante, regular cantidad y desaceleraciones marcadas de la frecuencia cardíaca fetal. Empiezan a caer las contracciones. ¿Qué piensas? Definitivamente basa previa. Y así sucede. En pocos minutos el bebé se muere. ¿Por qué? Porque se exsanguina. Toda la sangre del bebé se va por ahí. Imagínense, ¿no? Qué terrible. Bien, ahora, este tema no es muy preguntado. De todo lo que tengo, de todo lo que he conseguido, estas son las dos únicas preguntas que he conseguido de ese tema. Incluso ni en mi libro las he conseguido. Pero de todas maneras, en algún momento las han hecho, para que lo tengan en consideración. Bien. Ok, este es el resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Aquí está cómo hacer el diagnóstico diferencial entre placenta previa, DPP y rotura uterina. E incluso otras causas. Cuando hablamos de otras causas, por ejemplo, es la rotura del seno marginal, que no lo he considerado porque ya no se está enseñando, ya no lo estoy encontrando en los libros de texto, ¿no? Pero cuando pensamos en rotura del seno marginal, en esa paciente que acude a emergencia cada cierto tiempo por sangrado vaginal abundante, ¿no? Que de repente no ha tenido una historia ni de haber tenido RS, ni de haber tenido traumatismo. Ustedes le hacen la ecografía, no es placenta previa, el útero está normal, no está aumentado la tonicidad, no está roto, pero aún así hay sangrado, lo más probable es que sea una rotura del seno marginal, ¿no? Que es esa, en la zona más declive de la placenta hay una pequeña separación de la placenta que no llega a ser un DPP, y eso se denomina rotura del seno marginal. Y eso produce sangrado. Ok, entonces, aquí está el diagnóstico diferencial de la metorragia en el tercer trimestre. Ya se pueden revisarlo con lo que ya hemos comentado en toda la clase. Bien. La bibliografía que utilizamos para hacer estas clases, la de siempre, la más conocida, el Williams de ginecología, el Hacker and Moore, que está en la biblioteca de la universidad, ginecología Everett Novak. Bien, no sé si tuvieran alguna pregunta. Así, muchísimas gracias por su atención. O bueno, ¿tienen alguna pregunta acerca del tema? ¿Ha quedado claro? Espero que sí.
¿Quedó claro? Doctor. Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Todo claro, doctor. Muy bien, chicos. Ok, entonces, ni qué hacer. Eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Y con esto sería hasta la próxima semana para la clase siguiente. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias, chicos. doctor. Hasta luego, Entonces, doctor. por favor, no se olviden, insisto, marquen, por favor, el tema este de la evaluación docente. Ya se tiene que llegar al 100% de la evaluación. Muchísimas gracias por su Sí, atención. doctor. Nos vemos. Ya, hasta luego. Chao.